Buenas tardes a todos, ya siendo las 13 horas en punto y en función del tiempo y de la puntualidad, vamos a dar inicio a nuestra charla. Estamos muy contentos porque hoy nos acompaña una destacada profesional, Joana Guzmán, quien es ingeniera civil ambiental y una apasionada de los temas ambientales. Ha destacado en su trabajo tanto público como privado, y ella nos viene a hablar en este seminario de alimentación saludable y sustentable, cuyos objetivos son el ponernos al día en lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible, cuya estrategia está impulsada por las Naciones Unidas. En el año, para el año 2030, la ODS se puso varias metas, entre ellas poner fin a todas las formas de malnutrición y poner fin al hambre, asegurando el acceso a todas las personas a alimentos de calidad. Es por ello, y sobre todo en esta pandemia y con el riesgo de seguridad alimentaria y crisis social que se nos viene posterior a esta pandemia y crisis económica, es que nos resulta fundamental tener esta charla y este privilegio de contar contigo, Joana. Así que te doy la más cordial bienvenida, te doy la palabra, les recuerdo que deben mantener sus micrófonos en silencio y estaremos contestando las preguntas que ustedes vayan realizando a través del chat. Adelante, Joana. Muchas gracias, Rinat, muchas gracias a la Universidad del Desarrollo por otorgar esta oportunidad de dar a conocer el trabajo que realiza la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, específicamente en materias de alimentación saludable y sustentable. Muy buenas tardes a todos y a todas. Agradezco también la participación y el interés de poder escuchar y poder también, ¿por qué no decirlo?, aprender o que nosotros seamos capaces de transferir nuestra experiencia en estas materias. Voy a compartir mi presentación. Rinat, te agradecería si me pudieses indicar si se ve. Se ve la presentación, sin embargo, está ahí sí, ahí lo tenemos en el formato correcto. Está perfecto, se ve muy bien. Muchas gracias. Tal como señalaba Rinat, trabajo en la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático hace 13 años y trabajo con un instrumento que desde mi punto de vista es pionero, pero ya les voy a contar de ello. Esta presentación tiene 4 puntos fundamentales. El primero es el abordar nuestro contexto institucional, lo que somos y lo que hacemos. El segundo ya es una bajada en términos de contexto en lo que significa la alimentación saludable en materia gubernamental. Y el tercero dice relación cómo nosotros recogimos esa necesidad desde la mirada del sector de la pequeña y mediana empresa y lo articulamos y lo gestamos o lo implementamos a través del instrumento con el cual trabajamos. Y el último punto que voy a abordar dice relación con la alimentación sustentable, dado que nuestro instrumento está aplicado en el sector productor de alimentos y voy a mostrar algunas iniciativas y algunos acuerdos con los cuales nosotros trabajamos. En relación a nuestra mirada institucional, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático es una institución que está alojada directamente en el aparato de fomento productivo. Vale decir, es un comité Corfo del Ministerio de Economía que integra o involucra al sector privado en las acciones climáticas, acciones que apoyan directamente a la transformación de las empresas, bajo una mirada de eficiencia, pero eficiencia sostenible o sustentable que permite a su vez aumentar la competitividad de dichos sectores productivos. Pero cuando hablamos de sustentable, somos una institución que es clave en el compromiso que tiene Chile en el cumplimiento
emanado de nuestro Acuerdo París y por lo tanto en la adopción comprometida en nuestra NDC local. ¿Qué quiero decir con esto? Que somos una institución articuladora en acciones climáticas, ya sea en reducción de gases de efecto invernadero, como también en abordar medidas de resiliencia que permitan a su vez a los territorios adaptarse en términos de cambio climático. Con esto quiero decir que somos una institución pionera en la implementación de compromisos voluntarios desde el año 1999, que firmamos nuestro primer acuerdo voluntario en donde durante más de 20 años hemos logrado esta implementación con impactos que ya les voy a ir contando. De alguna forma, a través del diálogo, a través de la participación público-privada, generamos estos impactos. Nuestros instrumentos. Uno es nuestro instrumento, que se conoce como acuerdos de producción limpia y que, dada la connotación, puede tener una mirada singular. Vale decir, trabajamos con acuerdos de producción limpia sectoriales y acuerdos territoriales. Los acuerdos territoriales, a su vez, pueden abordar una problemática específica en un contexto territorial y, en este caso, con una mirada en el territorio en la gestión de cuencas basada en la escasez del recurso hídrico, así como también acuerdos que promueven el diálogo en el territorio de proyectos que van a ingresar al sistema de evaluación ambiental y que requieren de un diálogo participativo. Los acuerdos de producción limpia, que son articulados a través de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, son un instrumento público-privado. Desde el punto de vista privado, son los sectores productivos a través de las asociaciones gremiales, quienes, involucrando sus empresas, se comprometen a avanzar en aquellas necesidades o brechas que limitan su producción sustentable o que limitan o que requieren de necesidades que van bajo una mirada hacia la competitividad, hacia el desarrollo local o hacia una interacción dentro de los actores del territorio. Este sector productivo lo firma con instituciones de gobierno que tienen competencia en las materias que se abordan. Vale decir, si hablamos de alimentación saludable, son aquellas instituciones de gobierno que dicen relación con esta temática. Pero no es la única temática que abordamos. Hay otras temáticas que están firmadas a través de un documento que crea estándares voluntarios, pero bajo metas específicas, con acciones específicas, con medios de verificación, plazos e indicadores de desempeño. Las metas que hemos abordado en los últimos 80 acuerdos son básicamente las que se señalan a continuación. El mayor número de ellas está dada en términos de capacitación, sensibilización y transferencia de conocimientos. 85 acuerdos incorporan esta temática. 81 de ellos incorporan también esa mirada desde el punto de vista del desarrollo local, la competitividad, nuevos modelos de negocio. También abordamos materias que permiten indagar o incorporar adelantamientos de normativas, como dice relación la economía circular, el ecodiseño, la compra sustentable, la gestión a nivel de ecosistemas o servicios ecosistémicos, biodiversidad, gestión hídrica, que también son materias de eficiencia, gestión de recursos naturales en general. Pero también 28 de ellos han incorporado la temática de inocuidad alimentaria y alimentación saludable. Nuestros acuerdos tienen 3 etapas: una etapa de gestación, una etapa de implementación y una etapa de evaluación de conformidad y certificación. Primero, un determinado sector, un determinado actor del territorio, un determinado gestor señala que tiene que desea avanzar en un acuerdo voluntario.
De esta manera, presenta una manifestación de interés que es evaluada en términos de admisibilidad y pertinencia y, una vez aprobada, presentado en nuestro consejo directivo. Allí se aprueba la idea de acuerdo voluntario. Luego, una vez que se ha aprobado, se desarrolla un diagnóstico de brechas que detecta esas necesidades desde el punto de vista ambiental, social y económico y se establece una propuesta de estándar o de acuerdo. Esta propuesta es consensuada con los servicios públicos que tienen competencia en las materias que abordamos a través de un proceso que se conoce como negociación. Una vez que este estándar es consensuado, se firma. ¿Quién lo firma? Los representantes de las instituciones públicas y los representantes del sector privado. Difundimos este acuerdo, mostramos los impactos, los beneficios que puede obtenerse si se implementan y las empresas de manera particular de este determinado sector adhieren. Una vez que recogemos el mayor número de empresas que de alguna forma representan de manera significativa al sector, termina la etapa de gestación y se implementa. ¿En qué periodo? En el periodo establecido en el mismo estándar. 1 año y medio, 2 años, 3 años. La verdad es que este periodo está establecido dentro del acuerdo. Y es allí donde monitoreamos primero el cumplimiento de dichas acciones a través de auditorías bajo una mirada de mejora continua. Auditorías que se realizan al inicio del periodo de implementación y de manera segregada en el periodo intermedio. Transferimos conocimiento, formamos capacidades, articulamos recursos si es necesario. Esta etapa es clave para poder lograr el mayor número de empresas certificadas. ¿Quiénes participan? Las empresas cumpliendo los compromisos contraídos. El gremio que también tiene, pero también las instituciones públicas y se monitorea también a nivel de articulación público-privada de la misma forma en que se gestó el acuerdo en su etapa de negociación. Posterior a ello, se evalúa el nivel de cumplimiento final, vale decir, se contrata un auditor que chequea el cumplimiento y se emite un informe final en donde se presentan las empresas candidatas a la certificación. ¿Y por qué digo candidatas? Porque los servicios públicos que han sido parte de las etapas anteriores validan el acuerdo y porque a su vez son ellas quienes también entregan un certificado. Nosotros entregamos un certificado cuando este acuerdo ha sido validado por los servicios públicos y verificado por un auditor externo registrado. Este certificado es un reconocimiento del gobierno de Chile a una determinada empresa dentro del marco de un acuerdo voluntario. A diferencia de un certificado Hazard, por ejemplo, ISO, por ejemplo, esto es un reconocimiento público a una empresa de un determinado sector. El certificado tiene una duración de 3 años con auditorías de mantención anuales y al cabo de la certificación, cuando certificamos, evaluamos el impacto del acuerdo. Vale decir, con este diagnóstico de brechas o este diagnóstico inicial en la etapa de implementación, evaluamos si efectivamente el instrumento generó ese impacto desde el punto de vista ambiental, económico y social. A la fecha, desde el año 99, a pesar de que la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático es el antiguo Consejo Nacional de Producción Limpia que nace en el año 1997 y que tiene hitos relevantes a partir de la creación de sus normas chilenas en el año 1999 y que regulan su accionar y después con la Ley de Estatutos PYME que reconoce a la agencia como la institución que en Chile lleva a cabo acuerdos voluntarios. El primer acuerdo se firmó en el año 1999 y fue con el sector productor de cerdos. A la fecha hemos realizado y hemos firmado 176 acuerdos de producción limpia, de los cuales 17 de ellos son acuerdos territoriales. Con 8.700 empresas
y más de 14.000 instalaciones. Y cuando hablo de instalaciones, hablo de un packing, un restaurante, un campo, una universidad, un campus universitario, y allí siempre hago hincapié a un acuerdo de producción limpia que sin duda genera un cambio, porque no es con un sector productivo, sino que es con las instituciones de educación superior que forman a los futuros profesionales que van a ser parte de estos sectores productivos. Y hago hincapié en ello porque uno de estos 176 acuerdos son efectivamente con instituciones de educación superior. Por eso para mí es tan relevante el estar dictando esta charla con la Universidad del Desarrollo, porque sé que también hay académicos, hay profesionales, hay estudiantes y por lo tanto esa transferencia es sin duda relevante. Quise hacer un paréntesis para rescatar esta instalación. Trabajamos con distintas empresas de distintos tamaños, en su mayoría MIPYMES, pero también con empresas grandes, con 37 sectores productivos, sectores que van desde el turismo, la manufactura, la producción de alimentos, la minería, la agricultura, entre otros. Nuestro instrumento, y de esto me siento orgullosa y siempre digo que creo en el poder de los acuerdos que no sería nada sin la interacción y la articulación público-privada. Y nuestro instrumento fue reconocido en el año 2012 como una NAMA, como una acción de mitigación apropiada para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y por lo tanto puede contribuir a este compromiso sin duda en esta acción climática y en nuestra NDC. Fue reconocida como una NAMA. Y al ser reconocida como una NAMA, cuando nosotros abordamos metas de gestión de la energía, gestión de residuos sólidos y gestión del recurso hídrico, podemos disminuir estos gases de efecto invernadero y por lo tanto aportar de manera significativa como país también en esta lucha contra el cambio climático. Y esto nos ha permitido reducir aproximadamente 2.3 millones de toneladas de CO2 equivalente, ahorros sin duda en términos de gestión de la energía con 755.000 gigawatt de energía total, ahorros de aproximadamente 11 millones de metros cúbicos de agua, ahorros relacionados con reducción en términos de disposición final de residuos que son de aproximadamente 163.000 toneladas y que esto se traduce en impactos económicos con ahorros de más de 200 millones de dólares. Hay incentivos que están dados desde el punto de vista de la distinción. Yo ya les mencioné que nosotros entregamos una certificación, pero también un sello. Nosotros facilitamos y apoyamos la implementación y otorgamos recursos también a través de cofinanciamiento, pero otorgamos también esa posibilidad de que sean las pequeñas y las microempresas que puedan adherir a acuerdos que de pronto vayan incluso bajo el foco de el cumplimiento normativo y se pueden acoger a programas de promoción de cumplimiento. Los futuros acuerdos también pueden y tienen como incentivo proteger o adelantarse a próximas regulaciones y tenemos procedimientos estandarizados y simplificados que permiten tener un estándar para el sector. Nuestros acuerdos voluntarios también se alinean a los objetivos de desarrollo sostenible. Rinat lo mencionó en su presentación inicial, a través de las alianzas productivas o alianzas que nosotros tenemos para lograr dichos objetivos, pero nuestros acuerdos también apuntan a el hambre cero, a la salud y el bienestar, a la educación y a la calidad, a la igualdad de género, a las ciudades y comunidades sostenibles, a industria e innovación, a todo lo que tiene que ver con energía, con agua, entre otros.
en definitiva los acuerdos también permiten cumplir con estos objetivos de desarrollo sostenible. A través de nuestros instrumentos, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, ya lo he dicho en reiteradas oportunidades en esta intervención, reduce gases de efecto invernadero, se adapta al cambio climático y puede contribuir a una mirada de adaptación. Y aquí hay un recordatorio porque también estamos trabajando acuerdos de ordenación forestal o de manejo en bosque nativo, que también permite cumplir con los compromisos en esta línea. Nuestros desafíos es ir aumentando en términos de facilitación de decisiones, minimizar estos riesgos tecnológicos, apoyar o seguir apoyando las políticas país, seguir movilizando los sectores productivos, levantar esas cadenas de valor. De pronto estos sectores tienen encadenamientos productivos hacia atrás con los agricultores, con los transportistas, con los modelos logísticos. Es de alguna forma movilizar inversiones privadas en tecnologías limpias. Joana, tenemos Eso, una pregunta interesante, perdón que te interrumpa. Dice, en el área de agricultura, además de tener las condiciones climáticas favorables, ¿cómo se está enfrentando el uso de químicos para el control de plagas para garantizar un producto alimenticio inocuo y sustentable para la empresa y la población? Que tal mira, vez sí, justo te iba a preguntar, Renata, estábamos muy complementadas, porque eso es en términos de contexto institucional y quería saber si había alguna pregunta. En términos de la agricultura, lo que nosotros hacemos, principalmente la producción de alimentos, es medir de alguna manera los límites máximos de residuos de residuos de plaguicidas o productos agroquímicos que puedan contener estos alimentos. Pero a la vez trabajamos bajo una mirada de generar programas integrados de manejo de plagas. Con una mirada en términos de las necesidades de los cultivos según el tipo de suelo que esté presente. Y de esa forma regular y condicionar el tipo de producto que se utilice y obviamente bajo las recomendaciones de aquellos que sean más amigables o que tengan menor toxicidad. Por otro lado, lo visualizamos también en las medidas de fertilizantes que se aplican, tratando de que estos sean fertilizantes orgánicos más que fertilizantes ultraprocesado. En este minuto se me fue la palabra, pero de alguna forma tratar de que tanto el uso de productos agroquímicos como de fertilizantes estén dados bajo las condiciones del tipo de plaga presente, del tipo de suelo, de las condiciones territoriales y a su vez medir esas trazas que quedan en los alimentos o los productores de alimentos. Enfocar esto en que principalmente el trabajo está dado con pequeños agricultores. Tenemos acuerdos desde productores hortícolas o agrícolas en la región de Parinacota hasta otros productores a lo largo del país. Y allí olvidé señalar que nuestros acuerdos pueden ser de carácter nacional, con participación de más de una región, o acuerdos netamente regionales con determinados territorios y sectores productivos a nivel regional. tenemos Espero otra haber respondido a pregunta. la pregunta. Sol Cedres, espero que hayamos respondido. Pregunta María Pía, ¿la manera de acceder a esta agencia es voluntario? Es decir, depende del interés del empresario en incorporar la sustentabilidad en su proceso productivo. ¿Qué incentivos tiene? O al revés, castigo si no incorpora sustentabilidad. Efectivamente es voluntario. Nosotros actuamos contra demanda. Y efectivamente cada vez tenemos una mayor demanda de acuerdos voluntarios o acuerdos de producción limpia. Es el sector productivo a través de sus empresas que señalan que desean avanzar en materias de sustentabilidad. Y esa es la mayor característica. El que sea voluntario lo hace de alguna manera más ambicioso. O sea, el que vayan por sobre el cumplimiento normativo y que esta voluntariedad permita demostrar a través de sus reportes, incluso de sostenibilidad en algunos casos con determinados sectores, habla de una mayor ambición y un mayor compromiso. Los incentivos son variados, ¿ah? Y solo el hecho de implementar el acuerdo ya tienen incentivos porque hay ahorros económicos, de eficiencia
que de pronto hay costos escondidos que no se visualizan. Entonces, ya el hecho de implementar genera un incentivo, porque detectan esas ineficiencias que les permiten generar ahorros. Sin embargo, hay distintos incentivos, el sello, la articulación público-privada, la facilitación de pronto con organismos reguladores, las economías de escala, la gradualidad, la flexibilidad, etcétera. Hay muchos incentivos. ¿Y cómo se acceden? A través de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, presentando esta manifestación de interés, y nosotros evaluamos su admisibilidad y pertinencia y seguimos con todo el resto del proceso. No sé si me faltó algo más de allí. Respondiste sí a toda la pregunta. Si quieres, Gracias, Rinat. hay una pregunta más. ¿Cómo la población tiene acceso a saber qué empresas están implementando estos acuerdos voluntarios a la hora de elegir los alimentos a consumir? Hoy allí sí que es un desafío enorme, porque la verdad es que tratamos, bueno, en nuestra página web están todas nuestros acuerdos. También nos pueden consultar cuáles son las empresas que están certificadas. Y en el acuerdo de producción limpia de panaderos, del sector panaderos, que incorporamos incluso y ahí ya me voy a adelantar un poco a lo que hemos hecho en términos de alimentación saludable. eh, re- Trabajamos en la reducción del sodio en el pan, y con la Agencia Chilena para la Inocuidad Alimentaria hicimos un barrido a nivel de georreferenciación para poder identificar a estas panaderías que certificaron en producción, en este acuerdo de producción limpia, e identificaron también cuál habían sido aquellas que disminuyeron significativamente el contenido de nutriente crítico en su producto final, que es el pan. Pero aquí hay un desafío. Nosotros tenemos y debemos generar una mayor sensibilización, difusión y estrategias de marketing para que haya este atributo diferenciador, dada la importancia que tienen en relación a otras empresas que no van bajo la misma línea. Y allí tenemos que seguir trabajando. La verdad es que ese es un desafío para con el sector, y lo reconozco, y es algo que hemos ido incorporando en la medida de lo posible como metas específicas dentro de nuestros acuerdos. Excelente. Sigamos, Joana, en virtud del tiempo. Por supuesto, bajo esta mirada nace un contexto institucional, y este contexto institucional también, de pronto, en relación a las temáticas, hay necesidades en términos de alimentación saludable, y yo creo que los asistentes saben incluso más que esta propia expositora, las necesidades que tenemos en relación a estas materias. La Organización Panamericana de la Salud señala que existen enfermedades no transmisibles, 4 de ellas que están dadas como enfermedades crónicas a nivel respiratorio, y algunas más comunes que están impactando y con una mirada directa en la pobreza y en el desarrollo, y que de alguna manera no están siendo ignoradas, pero se han ido avanzando con el correr de los años. Y esto representa hoy en día el 75% total de las muertes, que corresponden a 4 millones de ellas. Según datos del Ministerio de Salud, y aquí señalan que la población que supera los 15 años presenta índices que de alguna manera son preocupantes. Algunos de ellos relacionados con diabetes, con sedentarismo. Casi el 90% de la población mayor de 15 años presenta sedentarismo, o posee sobrepeso, o hay un exceso en términos de colesterol o de hipertensión arterial. Estos datos me parecen muy relevantes. Fueron extraídos de una presentación del área de alimentos, del Departamento de Alimentos del Ministerio de Salud, y señalan que 1 de cada 11 muertes en Chile son atribuibles al sobrepeso y a la obesidad. En Chile muere una persona por exceso de peso por hora, y en términos de niños, 1 de cada 5 de cada 10 niños presentan exceso de peso. Y esto, cuando encontré este dato, fue realmente impactante, porque Chile,
esta gráfica muestra los países, las ventas de los países en relación a alimentos y bebidas ultraprocesadas en América Latina, y muestra las tendencias y efectos sobre la obesidad y las implicancias. Y Chile está en segundo lugar después de México. De alguna forma, la distribución de la población chilena en cuanto a estas tendencias señalan que nosotros como país tenemos poco. Esta gráfica da cuenta un poco de los cambios que se requieren en estas materias, y hablamos que la mayoría de ellos se genera o presenta o se hace necesario el avanzar en, en estos cambios significativos que den cuenta un poco de los impactos que se pueden acarrear. Según datos OCDE, recuerden que nosotros somos un país OCDE, genera datos que son realmente alarmantes. El 19% de la población presenta en Chile un 25,1% después de Estados Unidos, datos alarmantes atribuibles al sobrepeso. Bajo esta mirada y este simple contexto, con algunos incipientes índices, nace una ley que sin duda marcó un antes y un después sobre la composición nutricional de los alimentos y su publicidad, que es la ley 20.606. Esta ley establece y tiene como por objetivo principal el proteger a los niños de alguna forma en relación a una orientación en el consumidor, con una orientación desde el punto de vista de aquellas nutrientes que están presentes en exceso en los alimentos que nosotros adquirimos, pero que también consumimos. Yo creo que esto ya no es novedad, y tenemos estos discopares que señalan el alto exceso en azúcares, el alto exceso en grasas saturadas, alto en caloría y alto en sodio. De alguna manera busca el poder disminuir, pero también bajo una sensibilización y concientización de los consumidores y la población, para de esta manera mejorar la alimentación de la población, pero también contribuir a disminuir la prevalencia de esas enfermedades no transmisibles, como también de la obesidad. Esta ley tiene un decreto que lo regula, que es el decreto 13 del año 2015, que plantea ciertas prohibiciones en caso de que se superen algunos límites máximos permisibles en nutrientes críticos. Es decir, prohíbe a aquellas empresas que generan estos alimentos, prohíbe la venta de alimentos en establecimientos educacionales, prohíbe la publicidad que esté dirigida a menores de 14 años y establece este etiquetado frontal, que son estos discos pares. Como yo les señalaba, esta ley con este decreto está orientada a la protección de niños y niñas que permitan disminuir el exceso de energía y nutrientes críticos, pero bajo una selección de ellos. La entrada en vigencia de esta ley en términos de la cantidad de nutrientes fue de manera gradual, pero el 27 de junio del año 2012 entró ya en vigencia la tercera etapa, vale decir, aquellos límites máximos permisibles establecidos para cada uno de estos nutrientes críticos, tanto para alimentos sólidos, como por ejemplo para el sodio de 400 miligramos por cada 100 gramos de pan, como para alimentos líquidos en relación a la disminución de ellos. Con esta normativa, Chile una vez más lidera como país en relación a este tipo de temáticas, pero además entrega acceso en términos de información visible y clara
protege o genera esta protección para niños y jóvenes, y se establece también recomendaciones en términos de evidencia científica que son relevantes tanto para la Organización Mundial de la Salud como para la Organización Panamericana de Salud, y que también están muy directamente relacionados con lo que se detecta a través de la FAO. De alguna forma se entiende que esta normativa no es la única solución, y por lo tanto se tiene que seguir trabajando a través del organismo que es quien tiene competencias en estas materias, que es el Ministerio de Salud, en otras acciones de guías alimentarias dedicadas o transferidas o dirigidas a la población y a los establecimientos educacionales para tratar de promover una alimentación saludable. Pero también involucra sin duda un sinnúmero de dimensiones que necesariamente generan la articulación con otros organismos. Eso en términos de contexto de alimentación saludable. Rinat, ¿alguna consulta por parte de la audiencia en este segundo punto abordado? Esta parte, solo aclarar que la ley se puso en vigencia en 2019 y quedó una pregunta en el tintero del bloque anterior. Preguntan cuánto es el tiempo que se demora la certificación desde el manifiesto. Gracias por la aclaración. Señalé que de pronto la audiencia podría tener más conocimiento en esta materia específica, así es que agradezco también a quien intervino y generó esta aclaración. Respecto a la consulta, los acuerdos son variados, pero en la etapa de gestación tiene un promedio de aproximadamente 9 meses, la etapa de implementación 2 años y medio, dependiendo y para obtener la certificación pueden ser también otros 9 meses. Estamos hablando desde la manifestación de interés hasta la certificación de aproximadamente en promedio 3 años, 3 a 4 años más o menos. Es un proceso gradual. De pronto puede sonar muy largo, pero se necesita de esta articulación, de esta transferencia, de esta mirada en términos de gradualidad y de flexibilidad que requieren. Y estos 4 años a veces pasan volando. Bien, no habiendo más preguntas, seguimos con el tercer bloque. Dado esta mirada, gracias Rinat, dada esta mirada, nosotros como agencia y en enfoque con nuestro instrumento, avanzamos en acuerdos de alimentación saludable. Y para ello nuestro foco era la pequeña y mediana empresa. La idea era adelantarnos a la entrada en vigencia de la ley 20.606 y bajo esa mirada firmamos un convenio. ¿Con quién? Con la Subsecretaría de Agricultura, con la Agencia Chilena para la Calidad e Inocuidad Alimentaria, con el Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP, con Corfo, y nosotros allí sale Producción Limpia porque antes éramos el Consejo Nacional de Producción Limpia y el convenio fue firmado a través del Consejo y hoy actualmente a Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. ¿Cuál era el objetivo de este convenio? Era poner en marcha acuerdos de producción de alimentación saludable, pero que tuvieran como foco la disminución de nutrientes críticos en empresas productoras de alimentos, especialmente en MIPYMES, puesto que allí se carece de pronto de estas herramientas o estos profesionales o estos incentivos económicos o esta articulación de fomento, y por eso era el foco MIPYME, como una forma de incorporar y fortalecer además el componente de inocuidad y calidad como estrategia para ser incorporados dentro de estos sectores productivos. Trabajamos entonces en el desarrollo de 4 diagnósticos sectoriales en 3 rubros específicos, pero eran acuerdos con una mirada o diagnósticos con una mirada de pequeños productores a nivel territorial. Productores de cecina en la región del Ñuble, productores de queso en la región del Biobío y Los Ríos y productores de mermeladas y conservas en la región del Maule. Y se firmaron
estos diagnósticos detectaron con el apoyo y los recursos transferidos a través de las instituciones firmantes, en este caso a través del FIE, del Ministerio de la Subsecretaría de Agricultura, con recursos de INDAP, se desarrollaron estos diagnósticos sectoriales que determinaron cuáles eran las brechas que tenían estos rubros y estas pequeñas empresas en función de poder cumplir con la ley 20.600, ¿ya? Y firmamos 4 acuerdos. En junio del 2017, el primero en la región del Ñuble, ahora región del Ñuble, en ese entonces todavía era región del Biobío, por eso dice región del Biobío. En el Maule, en agosto del 2017, el de quesos de la región del Biobío, específicamente en Arauco, en octubre del 2017, y en Los Ríos de quesos en noviembre del 2017. Y aquí quiero reconocer el trabajo de nuestras oficinas regionales en estas materias, puesto que sin ellos no podríamos haber gestado ni tampoco implementado estos acuerdos. Cuando estaban ingresando algunos participantes me di cuenta que estaba María Victoria Borsone, nuestra coordinadora regional de el Biobío, que sin duda ha sido una profesional clave para poder llevar a cabo estos acuerdos en la región del Biobío junto con Glenda Montero, pero estaba María Victoria allí, así que también quiero hacer el reconocimiento a nuestras oficinas a nivel regional. ¿Quiénes firmaron estos acuerdos? Los firmó la Subsecretaría de Agricultura, a través de la Agencia Chilena para la Inocuidad Alimentaria, CHIPIA, las Seremías de Economía, las Seremías de Salud, las Seremías de Agricultura, el Servicio de Cooperación Técnica, en algunos casos Cercotec, para poder tener una mirada también en términos de desarrollo local, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático y las empresas del sector. A diferencia de otros acuerdos, acá no teníamos asociaciones gremiales que reunieran o aglutinaran a estas empresas. Por lo tanto, en la etapa de implementación fue la Unión Nacional de Agricultura Familiar Campesina, UNAF, como gremio, quienes nos apoyaron para poder desarrollar y poder incorporar estas empresas de manera agregada y poder ir monitoreando estos acuerdos. ¿Qué metas incorporamos? 4 metas fundamentales. La primera, la implementación de buenas prácticas operacionales con el fin de disminuir nutrientes críticos. Vale decir, el poder establecer miradas de calidad e inocuidad alimentaria, poder contar con procedimientos, con registros, el poder incluso tener herramientas para dosificar, aunque parezca un poco trivial, el poder dosificar estos nutrientes críticos. Luego, la segunda, reducir estos nutrientes, y para ello, a través de el FIE y el convenio, nosotros contamos con el apoyo de Sexta USACH, y fue Sexta USACH quien determinó primero el contenido nutricional actual que tenían estos alimentos, para ver cómo teníamos esa línea base, ni siquiera estaba ese contenido nutricional. Después establecimos algunas medidas de disminución a través de rutas tecnológicas, le denominamos, y señalamos cómo. En el Sexta USACH, la doctora Mason fue fundamental para poder apoyar bajo la evidencia científica el poder establecer estas rutas tecnológicas. Posterior a ello, cuando ya estaban incorporadas estas buenas prácticas, se generaron incluso en algunos casos nuevas líneas, por ejemplo, mermeladas y conservas reducidas o con algún tipo de sustitución de azúcar y tagatosa. Estoy recordando un poco lo que fue la experiencia, y dijimos ya, y podíamos tener una nueva línea o modelo de negocios también. Y esa era la mirada, porque siempre los acuerdos buscan eso, el poder contribuir en términos de política pública y el poder llevarlos a cabo, pero también con una mirada y no perder el foco de la competitividad, el foco de que estas empresas deben seguir, y sobre todo cuando son pequeñas, seguir estableciendo esta estrategia de diferenciación. Y por eso la tercera,
La tercera meta de estos acuerdos, el poder establecer, el poder generar articulaciones, con JUNAEP, con JUNJI, con algunas otras asociaciones que reconocieran, que vieran el valor en estas pequeñas empresas. Y finalmente, el poder fortalecer la organización de una entidad asociativa, puesto que como no contábamos con una asociación gremial que los aglutinara, el que ellos visualizaran las sinergias y el impacto de trabajar de manera conjunta, bajo un modelo asociativo. Y allí estaba la experiencia también de la UNAF. Firmamos 4 acuerdos con 63 empresas, con 63 instalaciones adheridas en los territorios que ya les mencioné. Estos acuerdos se implementaron hasta el año 2019 y ahora, crisis social, pandemia, COVID, estamos viendo cómo vamos a apoyar el proceso de certificación. En la región del Biobío ha sido sin duda fundamental el poder avanzar en el apoyo de las empresas en general, en los 4 APLAS, pero el poder avanzar en poder desarrollar un modelo que nos permita lograr la certificación y ver el impacto. Hasta el minuto, estos APLAS han sido implementados, pero aún no hemos logrado su certificación y estamos viendo cómo lo vamos a desarrollar de la mejor forma posible en el año 2020. Estos acuerdos contribuyen sin duda a una producción y consumo responsable, ODS 12, al poder tener ciudades y comunidades sostenibles, pero también apuntan a este ODS número 3, que es salud y bienestar, que van bajo un poco la línea y lo que yo les he ido comentando en este hilo conductor que he tratado de realizar en la charla que estoy llevando a cabo. Eso en relación a este tercer punto, Rinat. No sé si hay consultas. Mira, hay una consulta, pero antes quisiera destacar que en este tema el nutricionista no ha tenido un rol preponderante. Sin embargo, nosotros creemos que el nutricionista puede ser clave en este tema de la alimentación saludable y sostenible. Y quería saber tu opinión en relación a cuál sería el rol en el que tú ves al nutricionista dentro de este ámbito. Mira, el nutricionista, y allí el nutricionista es clave, y cuando hable de alimentación sustentable voy a hablar de un acuerdo particular con los productores de huevo, por ejemplo. Es clave para poder hacer esa recomendación, esa mirada, esa articulación desde el punto de vista de la población directamente. Es decir, cómo yo vinculo al sector productivo con un alimento saludable versus una alimentación saludable. Y allí podría estar esta vinculación y esa transferencia en términos de recomendaciones, de experiencia nutricional y cómo nos acercamos a la población a través de estas recomendaciones. Y cuando hablo de población, hablo de consumidores, hablo de establecimientos educacionales, vale decir instituciones de educación superior, que tengan también esta mirada y este foco con la sustentabilidad dentro de su formación, pero con una articulación en los sectores. Es como un poco eso, así lo visualizo. Puede ser de manera más tangible y lo podemos conversar y desarrollar, dado el convenio que hemos firmado, pero hay que lo visualizo de manera muy incipiente, dado este conversatorio. Sí, aquí señala Macarena Yolito y lo comparto, dice, por eso es que es tan importante para nosotros como nutricionistas saber cuáles son las empresas o productos que utilizan estos acuerdos voluntarios. De repente la comunicación de cuáles son las empresas debiese aumentar o podríamos transmitirlo a través de las universidades, concientizar a los profesionales a buscar. Y aquí dice Daniela Herrera, y crear una guía de alimentos saludables y sustentables según región. Podría ser también un aporte interesante para el nutricionista. Había una pregunta que se me quedó en el tintero, Joana,
en la cual preguntan si han tenido iniciativas con los productos elaborados derivados del mar. Sabemos que el consumo de pescado en Chile es muy bajo, para nosotros es un aportador de nutrientes fundamentales y sería interesante saber si han hecho algo en relación a los pescados y productos del mar. Mira, justamente se está gestando un acuerdo de la industria salmonera. Está en etapa de diagnóstico sectorial y esperamos durante este año el poder ir avanzando en estas materias. Hemos desarrollado algunos acuerdos con el sector acuicultor y la verdad es que yo no los llevo directamente, pero sí hemos tenido ese acercamiento y hoy en día también se podría incorporar en todos los acuerdos alimentarios esta temática sin duda. Y eso. Súper. Quiero también ofrecerle la palabra a Daniela Enríquez. Daniela es nutricionista y también está muy vinculada con el área de la alimentación sustentable y sostenible, para que nos cuente un poco ella desde su rol de nutricionista, cómo ha podido vincularse con este tema tan relevante. Dani. Hola, gracias. Sí, este tema es relevante para el mundo completo, el planeta. Yo creo que es nuestro aporte como profesionales de la salud en el control del calentamiento climático, de los cambios que estamos sufriendo y que lo hemos vivido en carne propia. Como nutricionista, nuestra vinculación, y lo quiero destacar como Escuela de Nutrición y Dietética, que hemos tenido la oportunidad de cerrar un convenio con la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático para la creación de un APLAS en la región metropolitana, que son estos acuerdos de alimentación, asociado a esta parte de asesoría de cómo eliminar estos nutrientes que nos provocan tanto desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles. Por ende, nuestro rol también va asociado tanto a la agencia, a cómo podemos hacer que se visualicen algunas empresas que quizás para la agencia no podrían estar dentro del staff, pero creemos que son fundamentales por estos nutrientes, y también con la empresa para motivarlos a que se hagan estos acuerdos y se asocien a estos acuerdos. Por ende, nuestro nexo podemos superar el tema de la recomendación del alimento que ya tenga este acuerdo, sino que también la creación de nuevos acuerdos, que es la finalidad de nuestro convenio con la agencia. Por ende, yo creo que es un área, como dice Rinat, que no hemos explotado, pero que está en verde y que necesitamos meternos con fuerza y con potencia, y que gracias a las gestiones hemos podido ya cerrar en este convenio, y estamos trabajando arduamente para ver qué podemos hacer una vez ya pase un poco esta pandemia, pero ese es el rol que hemos logrado, y por lo menos que he logrado a nombre de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad del Desarrollo, tener con la agencia y con estos acuerdos de producción limpia en alimentos. Para además que nosotros tenemos un grupo de tituladas que se han dedicado a la producción de alimentos. Y la idea es que el sello diferenciador de nuestras emprendedoras tenga que ver también con la conciencia del medio ambiente. Y yo creo que eso se ha logrado, y los emprendimientos que han desarrollado, muchos de ellos tienen que ver con una conciencia del ambiente y de la sustentabilidad. Así que estamos sumamente alineados con ustedes y orgullosos del trabajo de nuestras tituladas, que ha sido realmente interesante. Sí. Felicitaciones a las tituladas entonces. Sí, por ahí de verdad, que harían algunas de nuestras emprendedoras. emprendedoras además, qué gusto. Así es. Seguimos con el cuarto módulo entonces. Con el cuarto ya nos queda muy poco tiempo, estaba visualizando el que pasa muy rápido el tiempo. El cuarto y último punto habla de alimentación sustentable, y cuando hablo de alimentación sustentable hablo de aquellos sectores productivos con los cuales nosotros hemos trabajado durante muchos años. Voy a dar a conocer dos de ellos y posteriormente voy a indicar con qué otros sectores estamos trabajando. Uno de ellos es el sector de industria de alimentos procesados. Es un sector, la verdad es que muy relevante a nivel país. Son un sector que, si bien es cierto, comercializa a nivel nacional a través de
empresas productoras de congelados, jugos deshidratados, incluso pastas de tomate. Es un sector también exportador y que genera un gran número de empleos, aproximadamente 7.000 puestos de trabajo directos, pero que también tiene una mirada, cuando yo les mencionaba, hacia el encadenamiento productivo, puesto que tiene efectos relevantes en las economías locales y en los territorios en los cuales están insertos, ya que estas empresas tienen muchos proveedores agrícolas de mantención, logísticos, etcétera, que sin duda son claves en la producción de la cadena de valor hacia atrás. Las exportaciones de este sector han tenido un crecimiento sostenido en los últimos años, generando incluso utilidades que superan los 18.000 millones de dólares y corresponden principalmente a un sector productor de frutas y hortalizas procesadas. Y al decir exportador, ellos participan en mercados exigentes, con consumidores exigentes que de alguna forma demandan que estas empresas sean más sustentables y sostenibles en el tiempo, puesto que sus mercados los constituyen aproximadamente 200 tipos de destinos, donde se destacan Estados Unidos, Japón, Alemania, entre otros. Este sector también es un sector demandante de innovación, de investigación, y por lo tanto se ha constituido en un incursor en términos del mejoramiento de nuevas variedades que puedan adaptarse mejor a las variabilidades climáticas que hoy en día estamos viviendo. Con este sector hemos firmado 3 acuerdos de producción limpia. El primero en el año 2005 y finalizó en el 2009, y fue un acuerdo que se adelantó básicamente al cumplimiento normativo en materias de descarga de residuos líquidos industriales provenientes de sus plantas de tratamiento. Siempre hablamos de un acuerdo que fue más bien de fierros. El segundo ya fue un acuerdo que tenía una mirada hacia la gestión y hacia la eficiencia, no tan solo del recurso hídrico, sino también se abordaron otras materias como energías y residuos sólidos. Se firmó en el 2011 y se finalizó en el año 2015. Y el tercero fue firmado en el año 2016 y finalizado en el año 2019. ¿Con quiénes trabajamos? Con el gremio que es Chile Alimentos, que es la Asociación de Empresas de Alimentos de Chile, y han sido firmados con distintas instituciones públicas, desde Ministerio de Medio Ambiente, Energía, Salud, Economía, Superintendencia de Servicios Sanitarios en su momento, con el Servicio Agrícola y Ganadero, con la Oficina de Desarrollos y Políticas Agrarias, etc. Y ayer justamente avancé en un 4º acuerdo de producción limpia con el sector y constituí el comité de negociación que lleva un 4º acuerdo. ¿Qué hemos logrado con este sector? Una reducción de aproximadamente 500.000 de toneladas de CO2 equivalente, con una disminución de un 25% de reducción en el indicador de desempeño energético, con una mejora significativa en relación a la disminución del indicador de tonelada de metro cúbico de agua por tonelada de producto procesado, de un 30% a lo largo de estos periodos de implementación, con ahorros de 240 millones de dólares relacionadas directamente con aguas tratadas, y una valorización de un 95% de sus residuos orgánicos, que son aproximadamente 200.000 toneladas de residuos. Hoy en día el sector ha presentado una mirada, y yo creo que muchos sectores, en términos de escasez hídrica y energética, y por lo tanto esto ha generado problemas en cuanto a desabastecimiento de materia prima, problemas de producción, lo que afecta directamente sus costos, pero también una mirada hacia su cadena de valor. Y por lo tanto, en este 4º acuerdo de producción limpia hemos generado alianzas a través de
el Ministerio de Energía basados en la política energética, en la ruta energética, y nos queremos adelantar hacia una mirada de la ley de eficiencia energética y por lo tanto avanzar directamente en la implementación de energías renovables y en la valorización energética de otro tipo de residuos. En términos de agua, el sector en el último acuerdo midió huellas hídricas, pero queremos avanzar en alianza con el Ministerio de Medio Ambiente y con la agencia suiza en cooperación con COSUDE en una medición hacia un certificado azul. Y cuando hablo de certificado azul es una mirada en el territorio directamente, donde está el involucramiento de otros actores que no tan solo son estas empresas. Por otro lado, en materias de residuos, queremos avanzar en este cuarto acuerdo en la estrategia de pérdidas y desperdicios de alimentos con la Oficina de Desarrollo de Estudios y Políticas Agrarias, adelantarnos también o incentivar la economía circular a través de la ley REP y transformar estos alimentos a través de la investigación con el Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación hacia nuevos modelos de negocio. Vale decir, algunas propiedades que puedan tener los residuos provenientes de estos alimentos y que puedan tener una valorización mayor. También está una mirada directa con la Superintendencia de Medio Ambiente en términos de relacionamiento comunitario y con la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales con el concepto de debida diligencia. Este sector reporta, es sustentable, produce alimentos sustentables y durante más de 10 años ha avanzado en estas materias. El segundo acuerdo de producción limpia que les quiero mostrar en estas materias es el acuerdo de producción limpia del sector productores de huevo. Este es un sector que aporta aproximadamente el 2,25% del PIB agrícola, que ha tenido una tasa de crecimiento en los últimos años de un 3%, que genera 6.000 puestos de trabajo, que representa más de 130 empresas, pero que juega un rol fundamental en un consumo básico que se ubica en el segundo lugar a nivel nacional, a nivel mundial, con 175 consumo de unidades por persona al año. Con este sector hemos firmado 2 acuerdos. El primero de ellos en octubre del 2017, que se certificó en noviembre del 2012, y el segundo que está vigente y se firmó en septiembre del 2018. El objetivo de este acuerdo es aumentar en términos de competitividad y avanzar hacia una producción sustentable. Este acuerdo es un acuerdo nacional en donde tenemos regiones que participan desde Arica, Parinacota, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Ñuble y Biobío. Tenemos 30 empresas con 60 instalaciones y son las metas que aborda este acuerdo son indicadores de sustentabilidad, relacionamiento comunitario, el poder generar una gestión adecuada del guano de ave de postura, principal residuo del sector que permita minimizar impactos o efectos en el territorio, mejorar el desempeño energético y el hídrico, implementar medidas de bioseguridad e inocuidad, identificar fuentes y procesos en relación a la gestión de olores, promover propiedades nutricionales del huevo, aplicar prácticas que permitan mejorar la higiene y seguridad, cuantificar huellas de carbono, formar capacidades y finalmente identificar y difundir nuevas técnicas aplicables al sector. Otros acuerdos relacionados con producción sustentable son el acuerdo del sector panadero, acuerdos de la industria láctea. La industria láctea a nivel nacional acabamos de finalizar nuestra etapa de negociación y son los productores de leche procesada quienes están incorporando también bajo la voluntariedad estándares de sustentabilidad, entre otros. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático no solamente ha avanzado en el establecimiento de acuerdos enfocados directamente a la alimentación saludable, sino también a la producción sustentable y que se enfocan bajo esta línea y esta temática. Quise hacerlo más rapidito porque estábamos contra el tiempo para dejar espacio a algunas preguntas.
Sí, la verdad es que ha sido un lujo, Joana, escucharte. Nos dejas con un montón de ganas de aprender más sobre el tema. En una hora es poco lo que se puede abarcar. Aquí hay muchas personas que están preguntando. Voy a leer Pamela Roa. Dice, creo que este es un tema que se debe explotar más por el nutricionista porque también tiene mucho que ver con la seguridad agroalimentaria. La educación alimentaria es el futuro, proyectos de huertos escolares, más acuerdos de APL, nuevas recomendaciones nutricionales según el impacto medioambiental. Se puede hacer mucho más todavía. Totalmente de acuerdo con Pamela. A finales de julio les cuento que vamos a dictar un curso de nutrición y sustentabilidad que va a ser dictado por Daniela Enríquez y Felipe Caro, quienes son expertos en este tema y podrán ahondar. Es un curso de 12 horas donde podemos profundizar un poco más. Aquí, de repente, a finales de julio, dictaremos un curso, veamos qué más ponen. Excelente, me encantaría participar. Destacar, a ver, veamos, por aquí había, Pía de la Maza pone muchas gracias. Es importante saber que esta institución existe para que los productores de alimentos accedan a ella. Gracias a Joana por su entusiasmo y compromiso con el tema. Me parece fantástico que la idea sea lograr acuerdos, lo cual parece utópico en estos tiempos, y ella hubiese querido un poco más de ejemplos concretos para poder entender o acceder a más información concreta. Gracias por todo, feliz de participar en esta charla. También tenemos el curso de Solange, que también se los vamos a hacer llegar. Joana, ha sido un lujo tenerte a ti, agradecer especialmente tu dedicación, tu motivación y tu entusiasmo por este tema tan importante y que ojalá se ponga más sobre la mesa. A la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático también queremos agradecer, agencia a la cual tú perteneces, y creo que tenemos que hacer más de estas cosas, así que esperemos que esta sea una de muchas. Muchas gracias a ti, Rinat, muchas gracias a todos quienes participaron de esta charla. La verdad es que siempre para mí es un gusto y me quedo con la sensación de haber transferido de manera general el trabajo. Lamentablemente el tiempo es acotado, pero sin duda agradezco mucho la posibilidad y también la oportunidad. Así es que yo soy la agradecida. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron durante esta charla, tanto a través del Zoom como de UDD-TV. Los esperamos la próxima semana en este mismo horario con el tema de suplementación nutricional en deportistas. Muchísimas gracias por acompañarnos.